como lo hemos podido ver en este inicio de las Olimpiadas. El mundo camina en la oscuridad y la palabra de Jesús es la luz. Él nos dice: yo soy la luz del mundo. No podemos permitir que esto siga ocurriendo en nuestras vidas. Tenemos que hacer algo. Y yo diría mucho, si realmente entendiéramos el peligro que corremos, sobre todo nuestras nuevas generaciones, que van viendo esto como algo normal. ¿Qué tal? Ya me conoces, soy el padre Ernesto María Caro y quiero invitarte a que veas el contenido que te he preparado. Estoy seguro que será de mucha utilidad para ti y si lo es, por favor, compártelo. Dale por favor a la campanita, suscríbete y ayúdanos así a que más gente conozca a Jesucristo. Dependemos de ti, de tu ayuda. Nos vemos próximamente. Te espero en una de nuestras múltiples redes. Hasta entonces. En aquel tiempo, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó ahí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: ni 200 denarios de pan bastarían para que cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Jesús le respondió: díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba, todos pues se sentaron ahí, y tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida tomó Jesús los panes y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Los recogieron y con los pedazos que sobraron de los 5 panes llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver el signo que Jesús había hecho, decía: este es en verdad el profeta que habría de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Venimos siguiendo durante las últimas semanas en el ciclo que estamos viendo de estos ciclos litúrgicos. Nos va conduciendo por el mensaje, el Evangelio de Marcos. Si nosotros siguiéramos lo que dejamos pendiente la semana pasada, veríamos cómo simplemente la semana pasada el evangelista nos presentó cómo llegan los discípulos después de este viaje que habían hecho. Decíamos, corta también el liturgista, corta la parte de la muerte del Bautista para pegar los 2 elementos: el envío de los discípulos a evangelizar y el regreso de los discípulos después que ellos han ido a evangelizar. Termina la escena donde Jesús encuentra a una multitud que está hambrienta. Ese es uno de los elementos que va a conectar ahora nuestro liturgista, que cambia de evangelio, cambia al Evangelio de Juan. Hemos leído y leeremos durante las próximas semanas el Evangelio de Juan en el capítulo 6, que se conoce como el sermón eucarístico. Es decir, el liturgista aprovecha que el siguiente pasaje en el Evangelio de Marcos sería bajo un contexto completamente diferente, que de hecho los estudiosos de la Biblia no saben cuántas multiplicaciones hubo. Generalmente se habla de que hayan sido quizás 2, aunque algunos insisten en que es la misma, nada más que los evangelistas, en esa libertad que Dios les permitió para ir dando a conocer su misterio,
pueden haber utilizado la única multiplicación de los panes de diferente forma. En ambas hay números y elementos diferentes, en uno se les da de comer a 3,000 y en el otro a 5,000, entonces hay elementos que no coinciden, las circunstancias tampoco coinciden, por lo que algunos piensan que el Evangelio de Marcos y los sinópticos relatan una de las multiplicaciones y Juan relata otra multiplicación que quizás ya los sinópticos no vieron necesario poner, lo mismo que Juan no hace lo propio utilizando los elementos que aparecen en los sinópticos. Aquí el tema es muy amplio porque realmente este capítulo 6 lo construye de una manera muy particular el evangelista San Juan. Recuerden que lo he comentado en algunas ocasiones con ustedes, es un evangelio tardío, probablemente escrito ya casi al final del primer siglo, de manera que el tema eucarístico en la parte de la celebración está ya pues muy bien asentado, o sea, ya se celebra en todas las comunidades, así que Juan decide que la parte eucarística la va a referir a ir al fondo y ahí va a escoger una serie de discursos que nuevamente, como lo hace Mateo, que en el capítulo 5 pega una serie de discursos muy grande que construye pues en esos capítulos 5, 6 y 7 que llamamos el Sermón de la Montaña, en donde Jesús presenta lo que sería pues un extracto de lo que el cristiano debería de vivir y que trata de presentarnos, según la teología de Mateo, como el nuevo Moisés. De manera que lo que encontramos en esos 3 capítulos sería la ley del cristiano. Así es como hoy conocemos también ese discurso grande del Sermón de la Montaña. Una cosa parecida va a hacer Juan. Juan va a recoger ahora todos los elementos donde Jesús habla del pan de la vida, donde habla de este tema eucarístico que ciertamente, como lo veremos al final de toda esta catequesis que haré con ustedes durante los domingos, vamos a ver que para los discípulos todo esto es un gran misterio. O sea, para nosotros pues ya sabemos, los estudiosos nos lo han dicho, nos lo han predicado, Jesús el pan de la vida, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, etc. Todo esto pues a nosotros de alguna forma nos queda más o menos claro. En su tiempo no. Era hablar de cosas completamente inaccesibles para ellas, tanto así que en el verso 70 pues los mismos discípulos prácticamente están confusos y no saben si quedarse también o como tantos otros que lo abandonaron diciendo esto que está diciendo este hombre es una locura, comer su carne y beber su sangre. Y así es como con este pequeño telón para tratar de ubicarnos dónde está y qué es lo que pretende el evangelista, quisiera analizar solamente bajo un aspecto. Es muy rico como todos los evangelios. Personalmente pienso que el más rico, o así lo creo y algunos otros también, en cuanto a todo lo que se puede extraer del Evangelio de Juan, es muchísimo, ¿no? Pero vamos a tomar este tema del compartir. Así es como empieza este tema que tendrá que ver con la Eucaristía ciertamente, pero que parte de un evento en donde Jesús invita a compartir el alimento que tiene, ¿ok? Entonces, desde ahí yo quisiera aprovechar un poquito para hablar de un tema que nunca se agota y que creo que hoy más que nunca, sobre todo, tocaré también algo de esto en nuestra reflexión, y ya lo comentaba al principio, con referencia a este evento que acabamos de vivir del inicio de las Olimpiadas, que se comenta ampliamente en el tema de las redes, en donde pues hasta donde se alcanza a percibir, incluso estudiosos alcanzan a ver ahí pues una burla precisamente al tema eucarístico y a otras cosas más referentes, como un ataque, como una ridiculización al cristianismo. Y ante esto he comentado con algunas personas, esta semana con el favor de Dios prepararé un mensaje un poquito más preciso y más claro sobre este tema. Pero creo que nos quedamos simplemente en sentirnos ofendidos, ¿cómo es que hacen esto? O pues decir, es que todo esto ha ofendido al Señor y hay que orar. Digo, creo que ambas posturas pueden tener validez, pero
¿eso cambia algo? ¿Esto cambia algo, estos comentarios? Más bien me parece que todo esto tiene que venir a picarnos un poco y decir, ¿qué estamos haciendo o qué no hemos hecho para que esta situación ocurra hoy? Nos quejamos de muchos temas, nos quejamos de la humanidad desde el punto de vista cristiano, nos quejamos desde el punto de vista cristiano, nos quejamos de toda esta corrupción que hay desde el punto de vista cristiano. En fin, encontraremos un montón de elementos que vienen en contra del Evangelio y hablamos mucho de esto. Pero ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos concretamente con esto? El hablar no cambia las cosas. Yo creo que tenemos que tomar nuestra participación en este mundo, especialmente como cristianos, como esos hombres y mujeres a quienes el Señor les dijo, ustedes son la luz del mundo. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad, ahorita viene a mi mente a propósito decirles a ustedes, porque se me hace que esto es importante. No sé si ustedes vieron la participación de este actor, que siempre se me olvida su nombre, el que hace el papel de Jesús en la serie de Chosen. Probablemente, no sé si todos la hayan visto o algunos hayan visto esta película de Chosen. El actor es un cristiano católico, él es nacido ortodoxo, pero se convierte al catolicismo y él es el que hace el personaje de Jesús, que para mi gusto es una actuación impresionantemente buena. Y lo invitaron al Congreso Eucarístico que se tuvo el fin de semana pasado en Indianápolis, un Congreso Nacional Eucarístico en los Estados Unidos, donde reunió más de 60,000 gentes en un estadio. Y ahí invitaron a este hombre y le dieron una participación de solamente 20 minutos tuvo. La primera parte la dedicó a hablar de la filmación y dice, dentro de la fe no es casualidad que yo la semana anterior haya estado filmando, están ahorita exhibiendo en Estados Unidos, creo que aquí todavía no sale, la 4ª temporada, en Estados Unidos ya salió la 4ª temporada y se está filmando la 5ª temporada. Y en esa temporada se está filmando la última cena. Me imagino que también se hará la crucifixión. Pero él dice, la semana pasada, o sea, antes de venir acá, yo estuve trabajando toda la semana en tomar el carácter, el sentir, el poder vivir internamente los sentimientos de Jesús para poder expresar claramente esto. Después de que hace toda esta presentación, lo único que hizo, yo pensé que iba a decir alguna otra cosa, no. Para toda la gente que ha visto Chosen y que ve a Jesús, que lo han caracterizado, se parece muchísimas de las pinturas que tenemos sobre Jesús. Sobre todo tiene una mirada de bondad. Es impresionante este autor. Si tienen chance, vean algunas de las temporadas o algunos de los capítulos de esta serie del Chosen. Y lo único que hace es asumir el papel de Jesús y lee los últimos versículos a partir del 53 del Evangelio de Juan. No se oye una mosca en el estadio. La gente se mete, realmente está escuchando, porque está escuchando lo que ellos están viendo, y tiene unas pantallas gigantísimas, ¿verdad? Se ve este hombre, se ve una cosita así, ¿verdad? Y la pantalla inmensa para que lo pueda ver todo el estadio. Es decir, Jesús, y al final dice, y Jesús nos habló. Y es verdad, porque lo que leyó fue la palabra de Jesús, pero lo que ellos veían ahí, en ese estrado, era un hombre. No estaba con su túnica ni nada, iba en jeans, unos jeans blancos y una camiseta ahí que no sé qué decía. Pero su rostro, su expresión. Y lo saco a colación por lo que decía ahorita, ¿no? Ustedes que me escuchan ahorita,
que escuchan esta palabra del Señor que está en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, en el verso 14, ¿verdad? Dice, ustedes son la luz del mundo en este mundo de tinieblas. Ustedes, los que me están hoy escuchando aquí y los que me escucharán a través de las redes. ¿Y estamos realmente iluminando? Denles ustedes de comer unos cuantos panes y unos cuantos peces. Jesús lo único que necesita es que haya algo, que haya alguien que se quiera poner las pilas. En el Antiguo Testamento, hoy mencionaré también un poquito Isaías, nos encontramos siglo VIII antes de Cristo, busca un profeta para advertir al reino del norte que se arrepienta, que se convierta, porque Asiria los va a destruir. Y dice el Señor, pero no he encontrado quién irá en mi nombre, quién les hablará. Y entonces Isaías dice, aquí estoy, Señor, envíame a mí. El Señor lo único que quiere es disposición para desde ahí utilizar. Él es el que hace la obra, Él es el que pone las palabras en el profeta, Él es el que finalmente realiza la obra, no somos nosotros. La obra que si acaso se está haciendo en alguno de ustedes en este momento o se hará a través de lo que yo pueda decir, no es obra mía, ni son mis palabras, es una obra del Espíritu, porque Él es el que hace esto, Él es el que escribió estas palabras que yo tengo aquí en esta tablet para poder predicar esta tarde. Poner lo que tenemos, lo poquito que tenemos. Hablaremos más adelante de cómo esta parte tiene que ver precisamente con nuestra colecta que hacemos cada domingo, poner lo poquito que podemos poner para que el Señor multiplique. Pero yo quisiera profundizar un poquito en esto que vengo diciéndoles, ¿no? Hoy el mundo está hambriento de paz, de amor, de felicidad, y Jesús nos pide, denles ustedes de comer. Denles ustedes de comer, que saciemos esa hambre, ese es nuestro deber. Si no lo hacemos nosotros, hermanos, si nosotros no saciamos esa hambre natural que tiene el hombre, de felicidad, de paz, de gozo, de alegría, entonces el mundo lo va a buscar saciar como lo está haciendo ahorita, a través de toda la basura que hoy nos ofrecen las redes, las películas y todo, principalmente lo que es el mass media, sin excluir las universidades y demás escuelas, los gobiernos en donde hoy se procuran y se motiva todo este mugrero que hoy trastoca, destruye a nuestra infancia, a nuestra juventud y a nosotros mismos sin que nadie haga nada más que criticar. Palabras y palabras. Es verdad que hay que orar para que esto funcione. Pero si no hacemos nada, no pasará nada, como es la realidad hoy en día. Lo único que sacia al ser humano, lo único que lo lleva a poder conocer la verdad, es la palabra del Señor. En este mismo texto, no más que más adelante, lo leeremos dentro de 2 semanas, Juan 6:33 dice, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da la vida al mundo. Hoy necesitamos ayudar a la gente a probar el pan del cielo, a probar la palabra. ¿Cuántos de nosotros, lo he insistido en otras ocasiones, cuántos de nosotros hemos leído la Biblia? Tenemos una Biblia ahí en nuestra mesita de noche para leerla en la mañana o en la tarde o en algún momento para comer el pan. Pero eso sí, nuestras redes están siempre activas. Todos traemos un celular en la mano
Y si no texteamos, no nos sentimos a gusto. El pan, el verdadero pan, el pan que nutre, el pan que sacia. Este es el verdadero pan del alma. Jesús, citando el Deuteronomio, en el capítulo 4, en las tentaciones, dice: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y no vivimos de esa palabra hoy. Hoy vivimos de todas las palabras que vienen desde los noticieros más prestigiados hasta de las palabras que pueden pronunciar una serie de gentes en todas las redes y en todos lados. De eso vivimos, de eso hablamos, de eso nos nutrimos, de eso se nutre nuestro corazón, nuestra mente, y por eso de eso hablamos, porque la boca habla de lo que rebosa el corazón. Hoy hablamos mucho de muchas cosas, incluso de este tema de las Olimpiadas, como les decía al principio, pero usamos palabras humanas, siempre solamente para referirnos: qué barbaridad, qué cosa tan tremenda, etcétera, etcétera. Dice Hebreos 4, que la palabra de Dios es la que es viva y eficaz, pero no la conocemos. No la usamos. Y es verdad que no todos tenemos el acervo que quizás pueda tener yo u otros predicadores. No se trata de ser biblistas, mis hermanos. El Señor no quería que le trajeran unas toneladas de pan. Le dice uno de los apóstoles: ni siquiera 200 denarios alcanzarían para darles un mendrugo de pan. Dice Jesús: pero ¿qué tienes en las manos? ¿Qué es lo que tenemos aquí? ¿Qué es lo que sabes de Dios tú? Necesita tus 5 panes, tus 2. No tengo ni 5, Señor, tengo 2. Bueno, pues ponlos con tus hijos. Creo que todos tenemos una Biblia y todos podríamos hacer mucho más de lo que hacemos. A veces nos da miedo, hermanos, esto. No sabemos qué decir o cómo decirlo. Pero como les decía al principio, lo único que quiere el Señor es como Isaías: aquí estoy, úsame. Nada más tengo unas cuantas palabras. No me sé todo lo que saben los padres. Dice Jesús: no son ustedes los que van a hablar, sino el Espíritu de su Padre el que hablará en ustedes. Pero falta que nos decidamos, que querramos poner nuestros panes y nuestros peces. Esto ciertamente, hermanos, el tema de la evangelización implica un esfuerzo de nuestra parte. Hay que darle tiempo a la palabra, pero no tienes que meterte a estudiar una carrera de Biblia. No, hoy tenemos muchísimos recursos. Hay que dedicarle un poco de tiempo. Desde hace 2 años los invité a participar en un curso que estamos dando aquí en la parroquia que se llama Ábreme, o Para que todos te conozcan ahora. Es un curso de 1 año, 1 hora y media a la semana. Es mucho para conocer tu fe, para conocer tu Biblia, para saber cómo utilizarla, para poder defender nuestra fe desde la palabra de Dios. Es mucho. Bueno, si no quieres, aquí lo tengo en evangelización activa, de forma virtual, a la hora que tú quieras, a las 2 de la mañana, a las 4, mientras estás comiendo, mientras estás, lo que sea, un ratito, un pedacito, algo. No nomás te quejes. Si no evangelizamos, hermanos, se van a llevar a nuestros jóvenes, los que quedan, ¿verdad? Y a nuestros niños, se los van a llevar. Y nos seguiremos quejando. Pero de nada habrá servido. También ahí en mi página tengo un curso de Biblia. ¿Quieres un poco más? Bueno, pues éntrale. 4 años, 1 hora a la semana. Es mucho. Oh, es que tengo muchas cosas que hacer. Cuenta cuántas horas le dedicas a las redes, a películas y a otras cosas en tu casa.
Mis hermanos, la palabra es la verdad. Pero el mundo, como lo vemos hoy, como lo hemos podido ver en este inicio de las Olimpiadas, el mundo camina en la oscuridad y la palabra de Jesús es la luz. Él nos dice: yo soy la luz del mundo. No podemos permitir que esto siga ocurriendo en nuestras vidas. Tenemos que hacer algo. Y yo diría mucho, si realmente entendiéramos el peligro que corremos, sobre todo nuestras nuevas generaciones, que van viendo esto como algo normal. Los drag son cosas normales, aparecen en los libros de texto gratuitos. Los vemos ahora en este evento mundial con una exposición impresionante. Es normal. Los niños esto lo ven normal, porque lo ven continuamente y nadie los previene. No nos damos cuenta del peligro que ocurre en las siguientes generaciones. Y esto les pasa porque no ven con claridad, están oscurecidos ya su entendimiento porque desde pequeñitos lo han hecho. Y esto no es nuevo. Isaías les decía que predicó en el siglo XVIII, en el siglo 8 antes de Cristo. Dice: ay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Y hermanos, esta es la realidad del mundo en el que vivimos hoy. Lo creamos o no, lo aceptemos o no, esta es la realidad. Para corregir esto es necesario llevar de nuevo a nuestro mundo la luz del Evangelio, la luz del Señor, llevar su palabra, poner nuestros panes, nuestros pescados, lo poquito que podamos aprender, lo poquito que podamos tener, lo poco que podamos hacer en nuestras casas, en nuestras comunidades. No crean que los padres lo vamos a hacer. Esto necesita de un ejército. Necesita de todos nosotros. Hay que darle de comer al mundo verdadera comida. Hay que darle el antídoto a este veneno del que nos nutren continuamente a través de todos los medios que hoy existen para contaminar a nuestra comunidad, a nuestros jóvenes y a nuestros niños. Yo los quiero invitar, mis hermanos, a tomar nuestra responsabilidad. Creo que este evento de las Olimpiadas tiene que llamar nuestra atención a tomar cartas en el asunto, a participar, no con marchas, no sirve en eso. Evangelizar, de poquitos, con lo poquito que tengamos, pero veremos que en mucho tiempo y con la ayuda de Dios, Él fermentará la masa y volveremos a ser una comunidad cristiana. No se nos pide ser biblistas, basta con tener un poco de conocimiento, pero sobre todo mucho amor por una humanidad que se pierde. Y en esa humanidad, si no actuamos, también se perderán nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, y entre ellos están sus hijos y sus nietos. Alabado sea Jesucristo.